Una de las cosas que me llama mucho la atención a mí es que el pretender no es lo mismo que ser. Y mucha gente tiene la mala costumbre de pretender ser algo y no serlo. Y lamentablemente nosotros, como yo le decía a alguien estos días, a veces nosotros no estamos formando a siervos de Dios dentro de las congregaciones, sino lo que estamos formando es a gente religiosa. Y esto hay una línea bien fina entre el uno y el otro. Y nosotros tenemos, la iglesia, que preparar a gente para ser siervos de Dios y no religiosos. Porque religiosos han habido todo el tiempo. Y ustedes saben muy bien que los religiosos fueron los que acabaron con todo lo bueno que ha existido en el mundo. Y todavía ese movimiento, que es muy triste, pero hay que hablarlo también. Y usted va a ver en estos días, y lo estamos viendo, que hay un mover político religioso moviéndose en el mundo, involucrando también a la iglesia para burlarse de ella, para obtener un voto, pero al final se voltean en contra de aquellas personas que por fe votaron por ellos. Mire cómo estamos. ¿Sabe que eso no es nada nuevo? En el tiempo cuando Cristo fue arrestado y fue llevado a ser juzgado por Pilato y por Herodes, cuando usted observa la historia se da cuenta de eso mismo. Barrabás representaba todo lo malo, todo lo maligno en una persona, y Cristo representaba y sigue representando todo lo bueno que Dios quiere para el ser humano. Pero muchas veces el ser humano escoge irse por el camino de Barrabás. Lamentablemente eso es así. Usted lo ve en el caso de Pilato. Le traen a Jesús y ¿qué él hace? Se pone diciendo, si no hago las cosas como ellos quieren que las haga, puedo perder mi puesto político. Cuando usted va a observar la historia, eso es lo que encuentra. Mire pues, al igual que Herodes, andaba ¿dónde? Cuando se le fue traído a Jesús. Él estaba ahí en las fiestas para celebrar la Pascua. Mire qué interesante. El mismo hombre que le había dado muerte a Juan el Bautista por un pecado que se había cometido. Mire qué interesante. Pero ahí andaban. ¿Qué les estoy diciendo? Eso es lo que está pasando en este tiempo. Un movimiento religioso político, donde están involucrando a la iglesia para decirme, denme el voto, yo les prometo que voy a hacer esto por ustedes. Y yo sé que a mucha gente dentro de las congregaciones dicen que no deberíamos nosotros de hablar de estas cosas, porque esas cosas no son de Dios. Eso es lo más interesante del ser humano, porque cuando usted va a ver la historia, eso es exactamente lo que estaba pasando. Herodes Antipas, una persona que en una borrachera le manda a volar la cabeza a Juan el Bautista, ahora está en Jerusalén para celebrar la Pascua. Mire cómo está interesante el asunto. ¿Y usted cree que las cosas han cambiado en este tiempo? La gente anda por ahí, la gente finge tener una conexión con la iglesia o con el pueblo de Dios solo para obtener un beneficio, pero no es porque realmente estén interesados en aquel que vino en carne, murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y eso es una cosa bien interesante y que la iglesia debe estar pendiente y poner atención, no porque el hombre dice Dios está hablando del Dios del cielo. Mire, hay unos errores grandísimos y por eso es que yo le digo, abra los ojos. Usted tiene que orar por los que están en eminencia, porque la palabra de Dios así lo dice. Y yo sé que hay gente con buenas intenciones, pero eso no quiere decir no haya un mover político detrás de todo eso. Pilato no quería perder su posición, porque dice, si esta gente se queja, dijo, puedo perder mi puesto. Y a él le interesaba la alabanza del hombre, como mucha gente en este tiempo. Y lamentablemente eso está entrando a la iglesia. Pero aquellos que tienen los ojos abiertos saben que eso no es algo bueno. Mire pues, nosotros debemos de procurar la paz de nuestras ciudades. Nosotros debemos de involucrarnos
en ver a nuestra ciudad convertirse en un lugar que sea bueno para nuestra familia, pero nunca podemos poner nuestra confianza en el hombre, porque siempre nuestra confianza debe estar puesta en el Dios del cielo y de la tierra. Gloria a Dios. ¿Se goza usted? Bueno, pues seguimos adelante entonces por aquellos que tienen corazón. Mire pues, Lucas 23:1 dice: levantándose toda la multitud de ellos, lleváronle a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado pervirtiendo la nación y vedando, dice, dar tributo al César. Que en otras palabras estaban diciendo: él está queriendo quitar el derecho de dar, dice, el tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Mire pues, ¿qué le estaba diciendo yo hace momento? A Cristo vienen y lo acusan de algo, pero eso no era lo que estaba pasando. La gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman que debe estar en el servicio al Señor. No sé si me estoy dando a entender, pero en esta tarde yo quiero que entienda algo. Que todo esto que está aconteciendo en el mundo es parte de lo que está escrito en la Escritura. Que habrán rumores de guerra, reino contra reino se va a levantar y todo ese tipo de cosas. Eso no debe de alarmarle a la iglesia. Ellos creen que algo nuevo está pasando, pero la iglesia ya lo ha sabido por miles de años, porque siempre ha estado escrito y nosotros sabemos que estas cosas tienen que acontecer. Y siempre van a haber aquellos que te van a inventar cosas que tú nunca dijiste y que tú nunca has hecho. Y usted sabe lo duro que es cuando hablamos de la misericordia de Dios. Pero ¿qué es misericordia? Es sentir un deseo de poder ayudar a alguien que está padeciendo de dolor y extenderle nuestra mano. Otras palabras sencillas, ¿verdad? Tener el deseo de que una persona que está sufriendo, tiene dolor, y hacer que ese dolor o esa angustia se vaya. Cristo viene, ve nuestra condición de gente pecadora, nos ve sin esperanza y dice: yo iré. La iglesia se olvida cada día del gran sacrificio que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. A pesar de saber Él tener todo el poder para destruir a toda esta gente que lo acusaban y hasta mentían en frente de Él diciendo: Él dijo estas cosas cuando Él no había dicho tal cosa. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que está pasando también. El momento de la verdad va a salir a luz. Y aquellas personas que han estado haciéndolo torcido van a empezar a experimentar el castigo de Dios. Porque Él ya vino y pagó por nuestros pecados, por nuestra culpa, diciendo: yo ya hice lo que tenía que hacer. Por eso Él dijo en la cruz: consumado es. Él dijo: he cumplido con mi misión. Ahora le toca a la iglesia a cumplir con su misión. Y es de hablar lo que Cristo dijo que teníamos que hacer. Que llevemos la palabra a los últimos confines de la tierra. ¿Sabe qué? Es muy triste de ver la condición del pueblo cuando Cristo viene y Él padece tanta cosa. Se divirtieron Pilato y Herodes acusándole, injuriándole. Por eso el título de este corto pensamiento es: ¿eres o no eres? Porque si algo que Cristo era exactamente lo que Él decía. Y cuando le preguntaron: ¿eres tú el rey de los judíos? Él dijo: tú lo has dicho. Porque representaba la salvación de una generación perdida. ¿Y sabe qué? Hay una gran tristeza en el corazón de aquellos que amamos a Dios y queremos ver a una iglesia bajo el formato establecido en la palabra del Señor. Por eso es que le decía que hay una línea bien fina entre la palabra misericordia, y es porque la razón por lo que digo eso es porque mucha gente dice que por la misericordia de Dios y la misericordia de Dios. ¿Sabe qué? Por la misericordia de Dios es que nosotros debemos de predicar la palabra como está escrita. Por esa misma misericordia es que Dios le advierte al hombre y le dice: hay juicio para aquel que no se arrepienta y para aquel que su nombre no se haya inscrito en el libro de la vida el día que se tenga que presentar delante del Señor. Por esa misma misericordia
es que el predicador tiene que hablar lo que Dios dice, porque ese hombre dice: yo siento dolor por lo que tú estás pasando, yo siento dolor porque yo quiero que tú llegues a estar un día delante de la presencia del Señor. Eso es misericordia. Pero a veces nosotros decimos las palabras, pero no analizamos aquello, y por eso es que a veces la gente tuerce las escrituras, porque dice que tiene tanta misericordia que no está hablando lo que Dios dice en su palabra. Eso es una verdadera tristeza y una vergüenza. Pero aquel hombre que sabe y entiende cuál fue el propósito de Cristo venir a morir en esa cruz y decir: consumado es, y le da a los discípulos el poder para que fueran e hicieran la obra de Dios. Pero la iglesia no está tomando todo ese poder que Dios nos ofreció a través de los dones, a través de los ministerios. Y aquellos que sí Dios han recibido algo de Dios, ¿qué hace el pueblo? El mismo lo mata. Porque en vez de cuidar la vida de ellos, lo que hacen es comenzarlo ¿a qué? A injuriar, comenzarse a burlar de ellos. Y ellos no entienden que lo que están haciendo es un acto, como dijo Gamaliel, pudieran encontrarse peleando en contra de Dios. Y mira, hermano, tenemos que abrir nuestros ojos en estos días, porque nosotros tenemos que entender que estas cosas están pasando. De lo que les estaba hablando hace un momento, de que toda la gente que está corriendo aún para puestos están haciendo lo mismo que Pilato, nomás defendiendo, diciendo qué quieren que haga por ustedes. Y la gente va y pone la confianza en un hombre y se olvida que la única confianza debe ser puesta en el Dios del cielo, porque la justicia del hombre no es la misma justicia de Dios. Tiene que haber un gran temor en un hombre para que hable y haga las cosas conforme al mandato del Señor. Mire pues, entonces Pilato dice en el capítulo 23, el versículo 3 de Lucas. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondió y dijo: tú lo dices. ¿Sabe? Cristo muere en la cruz y el mismo Pilato le pone un rótulo que dice: Jesús, rey de los judíos. Y vienen los sinvergüenzas y perversos todavía y le dicen: no pongas Jesús, rey de los judíos, sino ponle que él decía que era el rey de los judíos. Y aún Pilato dice: así queda escrito y así se hará. Así está escrito y así se queda. Pero mire cómo le estoy diciendo. Pero era un mover político religioso, donde quieren agradar al hombre. Por eso dijo, era una costumbre que tenían de liberar a alguien en esos tiempos. Nosotros sabemos que Cristo tenía que morir, porque eso estaba escrito. Pero ¿sabe cuál es lo más triste? Que la gente le dio la espalda a aquellos que tanto Él ayudó. ¿Y cuál ha sido el asunto en estos días? Dios sana a alguien y ya nunca más le volvemos a ver. Dios libera a una persona y ya nunca le volvemos a ver. Y es una tristeza bien grande, porque no se da cuenta que esos espíritus pueden regresar y van a regresar, porque la casa está barrida y ordenada, porque cuando salen, pero ellos tiene que estar Cristo en la persona para que la casa no esté vacía. Y Cristo vino a morir en una cruz, a padecer humillaciones de aquellos de una creación que debería estar de rodillas delante de Él. Al contrario, usted sabe lo que es triste. Mire, es igual que un padre terrenal que se desvela, que cuando su hijo está enfermo no haya qué hacer. Si tiene que viajar hasta un estado diferente para ir a conseguir una medicina, se va a la hora que sea. Cuando el hijo crece, en vez de ser un agradecido, le da la espalda al padre y no se da cuenta de todo lo bueno que su padre hizo, y al contrario, ahora que lo ve viejo, se burla de él. ¿No es eso acaso lo que nosotros hemos hecho con el sacrificio de Cristo? Es la misma cosa que nosotros hemos hecho. Y digo nosotros porque no hemos analizado el gran sacrificio de Cristo. La gente se le está olvidando del gran sacrificio que Cristo vino a hacer. Que le arrancaron su barba, lo golpearon,
se burlaron de él, lo escupieron y todo eso. Y ahora la iglesia, ¿qué está haciendo? Danzando bachata dentro de una iglesia, agarrando su pareja y bailando música mundana, según ellos, en adoración a aquel que está sentado en el trono. ¡Qué vergüenza, qué tristeza! ¡Ay, bendito Señor! ¿Y no es lo mismo que estamos haciendo? ¿Cuál era la diferencia entre Herodes y Pilato? De muchas gentes que están en liderazgo hoy, lo mismo están haciendo, burlándose del Señor, escupiéndolo. Eso es lo que están haciendo. Ellos le pueden llamar lo que quieran, pero es exactamente lo que están haciendo, abofeteando, profanando lo sagrado. Pero yo siempre he dicho que hay gente puesta por el hombre y otros puestos por las organizaciones religiosas, pero Dios nunca los llamó, porque al verdadero hombre de Dios, aquel que ha sido llamado y que Dios le ha dado mandamiento y le ha dicho: ve y haz la obra conforme las palabras que yo he hablado. Ese es un verdadero siervo de Dios, no aquellos que dicen algo y no lo son. Por eso este pensamiento tiene por título: ¿eres o no eres? Si no eres un siervo de Dios, eres un siervo del enemigo. Y ambos están celebrando un culto según al Señor. ¿Acaso que no estaba Herodes en Jerusalén para celebrar la Pascua? Me estoy dando a entender, el mismo hombre que le había dado muerte a Juan el Bautista en una borrachera, como lo acabo de decir. Mire, ¿cuál era la gran diferencia entre aquellos y mucha gente en este tiempo? Gente torcida que ya no predica lo que dice la Biblia, sino lo que hacen es motivar a la gente a que haga cosas, y el hombre siempre se va a someter más a lo que el hombre dice que a lo que Dios dice en su palabra. Y eso siempre ha sido así. Ay, pero Dios que nos ayude. Y mire, en el 5 dice: mas ellos porfiaban diciendo: él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando, dice, desde Galilea hasta aquí. Mire pues, la gente que habla lo que dice la palabra, dicen: ese hombre, esa mujer es un religioso. Pero aquel que está hablando un evangelio a medias, todo mundo lo aplaude. Menos aquellos que saben y que sienten su salvación. Esos son los únicos que tienen los ojos abiertos y dicen: eso no es de Dios. Pero hay muy poco de eso. Pero por eso estamos aquellos que sentimos un dolor, aun cuando predicamos la palabra, porque nosotros deseamos ver a Cristo formarse en las personas. Que la gente viva un evangelio de acuerdo a las escrituras y no acomodado a las cosas de este mundo. Pero ¿sabe qué? Viene el día donde la cizaña y el trigo serán separados. Porque eso es exactamente lo que está pasando en este tiempo. El trigo y la cizaña están creciendo juntos, como dice la escritura, y los ambos se parecen. Uno es bueno, el otro es tóxico, si te lo comes. Pero ¿sabe qué? Hay mucha gente no llamada por Dios en muchos púlpitos en estos días. Y hay muy pocos aquellos que Dios sí llamó. Y usted se dará cuenta, y el pueblo sabe quiénes aquellos que Dios sí llamó. Aquellos que tienen temor de Dios dicen: ese hombre es de Dios, esa mujer es de Dios, porque yo puedo escuchar la voz de mi amado, de mi Señor, hablándome y diciéndome: yo estoy aquí. Pero aquellos perversos y corruptos solo son alabados por los que son igual que ellos. Pero yo tengo buenas noticias para el pueblo del Señor. Aquellos que sí son lavados con la sangre del Cordero, aquellos que han mantenido sus vestiduras blancas, aquellos que no han dejado que las comodidades de este mundo ahoguen su fe. Te tengo buenas noticias, tu redención viene. Cristo viene pronto por aquellos que sí le aman. Y es algo que el Señor dice en su palabra: lo único que quiero es que me ames. Y cuando tú amas a alguien, tú quieres el bien para esa persona. Y si nosotros decimos que amamos al Señor, tenemos que sentir un peso por esto, por su causa, por ese evangelio, porque eso fue lo que Él quiso hacer. No sé si usted ha manejado una empresa algún día, y usted se dará cuenta que hay dos grupos de personas. Los dos trabajan para la misma compañía.
aquellos que quieren el bien del negocio porque aman su trabajo y aquellos que no más aman su salario. Y todos aparentemente hacen el trabajo, pero muchos lo hacen a medias. Aquellos que aman a Dios siempre van a hacer las cosas conforme las escrituras, conforme al reglamento bíblico. Y aquellos que trabajan y aman la compañía, hacen las cosas conforme al reglamento de la compañía para la cual trabajan. El reino de los cielos, las leyes están escritas. El pueblo de Dios debe ejecutarlas, porque su Padre Celestial dio la orden y ellos tienen que hablar, ellos tienen que hacer las cosas como Él dice. Pero ¿sabe qué? Mire pues, le voy a leer esta porción que me llamó mucho la atención y con esto voy a ir terminando. Esto es un milagro que el Señor hizo en Lucas 7:12. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, fue movido a compasión de ella, y le dijo: no llores. Y se acercó y tocó el féretro, y los que le llevaban se pararon, y dijo: mancebo, a ti te digo, levántate. Y volvióse a sentar el que había sido muerto, y comenzó a hablar, y le dio a su madre. Mire, yo no sé si va a entender esto, espero que sí, pero la gente que está muerta tiene que empezar a levantarse. ¿Y cómo nosotros sabemos que a alguien Dios lo resucitó de entre los muertos? Para decirlo así, que comienza a hablar. Aquel que has tenido una experiencia con Dios y dice: Dios me rescató de la muerte, comienzan a hablar y a contar lo que Dios ha hecho. Es una buena indicación de que algo Dios ha hecho en la vida de esa persona. Esta historia nos enseña un pasaje muy interesante, que Cristo siempre era movido a misericordia por ver el llanto, por ver el lloro, por ver el dolor de los demás. Hay mucha gente en este tiempo que no siente dolor por nadie. Mire pues, y voy a decir esto y da tristeza, pero ¿sabe qué? Hay mucha gente en puestos sirviendo según al Dios Altísimo. Pero ¿sabe cuál es la tristeza más grande? Que al pueblo no lo aman. Y Cristo siempre hacía todo por amor. ¿Y cómo se da cuenta usted que la gente no ama la obra de Dios y no ama a la gente? Solo aman el título y todo. Hay gente que ni siquiera saben a dónde vive el pastor. Porque nunca han sido invitados a ir a ver la casa donde vive el siervo según de Dios. Según de Dios, porque no es siervo de Dios. Porque ellos dicen: en la iglesia te veo, dice, paga tus diezmos y da tus ofrendas. Pero en mi casa, dice, solo llegan aquellos que son parte de mi grupo. Y esos son los que yo recibo en mi casa. ¡Qué barbaridad! Igualito que Cristo, ¿verdad? Que Él siendo rey se despojó de todo. Cristo siendo Dios, como dice la Escritura. Aunque usted no lo quiera creer de esa manera, pero la Biblia dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo es Dios, porque así lo dice la Biblia. Yo no estoy para negociar lo que dice la Biblia. Él viene, se despoja de todo, vive como si no tuviera nada, poseyéndolo todo, y habla lo que el Padre le dijo que hablara. Y eso es lo que nosotros, la iglesia, debe de hacer. Sentir aquel peso, aquel fuego en el corazón y decir: yo le voy a decir a la gente que hay un infierno y que hay un cielo para aquellos que quieran salvarse. Eso es tener misericordia de alguien. Cuando alguien ve a alguien que está a punto de caer al precipicio y esa persona tiene un corazón bueno y compasivo, le dice: no vayas por ese camino, porque ese camino conduce a un precipicio. Imagínese que usted nomás se quede, pero aquellos que tienen un corazón malvado dicen: ay, que se vaya, dice, al fin que ahí se dará cuenta cuando llegue al lugar. Eso no es tener un corazón de siervo, eso es un carnicero que le quiere ver nomás muerte, que quiere ver nomás para decir: bueno, yo se lo pude haber advertido, pero no me iba a creer. Nuestro trabajo es hablar lo que Dios dice en su palabra, y aquellos que quieren salvarse van a atender al mensaje de la palabra, y aquellos que no quieran
Ese no es nuestro trabajo. Sí, a nosotros nos duele tener que predicar a la iglesia, hablar lo que dice Dios en su palabra y decirle que Cristo vino, padeció tantas cosas para darnos una salvación, para que tuviéramos lo que dice la salvación por gracia, algo que no merecíamos, pero Cristo de todas maneras dijo: yo ya pagué para que ustedes puedan acercarse a mí, se acerquen a mí y se salven. Pero la gente no quiere eso. Están ahí haciendo cada tipo de show. Yo siempre he dicho una cosa: hay muchos ministros, predicadores, predicadoras desechados por Dios como Saúl, que tenía el título de rey, pero ya no era el rey. David era el rey. Así mucha gente está en los púlpitos predicando, pero desechados por Dios. Por eso tienen que hacer todo tipo de show, pantallas y todo lo que usted le quiera llamar. ¿Para qué? Para mantener, según a ellos, una iglesia viva, porque Dios ya no está hablando a través de ellos. Alábele si puede. Pero aquellos que tienen fuego en el corazón no tienen que andar haciendo nada de esas payasadas, porque lo único que tienen que hacer es agarrar la palabra, hablarla, y el Espíritu Santo se va a comenzar a mover y va a comenzar a tocar a las personas, porque eso es lo que Dios quiere. Cuando la gente empiece a entender eso, tienen que salir de esos lugares si se quieren salvar, porque los perversos eso es lo que hacen, pervertir las cosas. Pero hay muchos sinvergüenza también que les gusta ese tipo de vida. Pero aquellos que sienten un fuego en su alma, dice: esto no es para mí. No. Yo no puedo andar bailando, dice, con otro, para ponérselo en un sentido así. Porque eso es exactamente lo que están haciendo. Vaya a muchos lugares ahora, bailes tienen ahí. Y se agarran en pareja todavía a bailar bachata, reggaetón y todo ese tipo de cosas. ¡Qué vergüenza! Y dice que lo están haciendo para el Señor. ¿Cuál es la diferencia entre Pilato y Herodes? Vamos a ver. Hay muchos Pilatos y muchos Herodes en este tiempo en los púlpitos, que lo único que están haciendo es burlándose de Dios. Es menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero cómo se divirtieron con él. Cómo se divirtieron con el señor Herodes y Pilato. Cuando usted va a ver la historia, exactamente, él le gustaba burlarse del pueblo de Dios. Usó el dinero del templo, decía la historia, para construir imágenes y todo, y traer esas imágenes imperiales y ponerlas ahí para causarle agravio, para causarle molestia al pueblo de Dios. ¿Y cuál es lo que están haciendo mucha gente ahora en este tiempo? Haciendo lo mismo. Por eso están trayendo todo tipo de basura adentro de las congregaciones, pero muy pronto van a recibir lo que les corresponde, porque Dios va a empezar a sacar a todos los buenos de ese lugar. Aquellos que cuando ven aquel tipo de payasadas allí, nomás agachan su cabeza y piden misericordia. Y algo que vemos en la escritura es en Job, en la historia de Lot, que dice que las voces, el clamor que había llegado hasta la presencia de Dios acerca del pecado de Sodoma y Gomorra. Algo muy interesante que vemos en Génesis, cuando Lot está allá muy cómodo en Sodoma, pero Dios había hablado con Abraham que él iba a traer juicio sobre Sodoma. Mire lo que dice Génesis 18:17. Yahweh dijo: ¿debía yo esconder de Abraham mi siervo lo que estoy por hacer? Puesto que Abraham ciertamente se convertirá en una nación grande y fuerte, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por él. Le dijo: no puedo hacer eso. Imagínese que Dios quiera traer juicio sobre un lugar, sobre una ciudad, sobre todo aquello, y haya un siervo de Dios, y Dios venga y le hable a ese siervo de Dios y dice: sal de aquí, mira, yo voy a traer juicio sobre este lugar. Ay, bendito, cuando usted ve eso, ¿usted cree que Lot era un gran siervo del Señor? No, pero Abraham sí lo era. Y Abraham pide misericordia, y las voces habían llegado hasta el trono del Señor, y descendió para ver qué era lo que estaba pasando. Dios va a empezar a escuchar las voces de un pueblo clamando, diciendo: Señor, es tiempo que traiga juicio, porque mira esta gente lo que están haciendo, Señor.
Y Dios va a escuchar las voces y va a desvoltear su mirada. Y cuando vea todo lo que los hombres han pervertido, cómo han pervertido lo sagrado al culto al Señor, Dios va a empezar a traer juicio sobre esos lugares. Escuche lo que le estoy diciendo para que el día de mañana no diga que nadie se lo advirtió. Mucho pastor va a ser enjuiciado por Dios muy pronto. Pero ellos dicen, Dios tiene misericordia, sí. Porque Dios tiene misericordia, es necesario que el juicio venga para que aquellos que sí son hijos de Dios puedan venir temor sobre el pueblo. El pueblo tiene que empezar a tener temor de Dios para que la gente se arregle, para que aquellos vean que la manera del hombre no es la manera de Dios. Así es que con esto le dejo porque el tiempo ya se me acabó. Pero yo le digo, arregle su vida delante del Señor. No permita que el hombre lo pervierta a usted y nunca ande usted haciendo la obra del hombre solo porque el hombre dice. No, Señor, usted abra los ojos y haga lo que Dios dice en su palabra. Y no se vaya usted por ese versículo que dice que el hombre tiene que obedecer, que uno tiene que obedecer al que está enfrente porque él vela por su alma. Si estuviera velando por su alma, nunca hiciera nada que lo que Dios no ha dicho en su palabra. Eso es velar por su alma. No sea usted una persona que no entiende lo que eso significa. Cuando un hombre rechaza lo de Dios, eso es más que suficiente. No tiene que usted esperar allí para decir, oh no, Señor, pero tú dices en tu palabra, sí. Pero cuando una persona voltea su mirada de aquel que está sentado en el trono, eso es más que suficiente. No participes en pecados ajenos. Aléjate de todo aquello. Ponte mirada en el cielo, nunca la mirada en los hombres. Y siempre vive de rodillas y dile, Señor, guíame para hacer las cosas conforme tú dices en tu palabra. Ese es un verdadero hijo de Dios. Y esos son los que Dios va a empezar a levantar para hacer la obra del Señor, porque has entendido qué es lo que Cristo quiere. Así como todos los discípulos entendieron el mensaje y se fueron a predicar, a hablar lo que Cristo había dicho. Eso es lo que el pueblo de Dios debería estar haciendo y eso es lo que debemos de hacer, hablar lo que Cristo dijo en su palabra y advertirle al pueblo que viene juicio sobre la tierra y aquel que no esté preparado ya sabe lo que le espera. En el nombre de Jesús te motivo a buscar del Señor y nunca voltees tu mirada de aquel que está sentado en el trono. Que el Señor te bendiga y será hasta el próximo programa. Bendiciones.